nos gozaremos en él. Quiero pedirle a todos abrir su Biblia conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Para que tengamos sentido y dirección, he comenzado la semana pasada una serie sobre la iglesia y el Espíritu Santo. Es el tema, continuando hablando de la iglesia y el Espíritu Santo. Yo voy a dar un breve repaso porque me gusta siempre que la persona se ubique en el contexto de lo que habíamos dicho anteriormente la semana pasada y usted pueda tener sentido de dirección. Antes de leer esta palabra, manténgase ahí y présteme su oído para yo darle una introducción y un repaso. Decíamos, hermanos, que desde que nosotros abrimos la Biblia, nosotros encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis y múltiples pasajes más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios, siendo uno, se revela y se manifiesta de una manera trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa doctrina, que es clara, ha sido producto de muchos debates a través de los siglos. Y si estuviera dando una clase en instituto o algo así, yo podía entrar en todos esos detalles, pero no me gusta entrar en todos esos documentos porque para mí algunos hermanos se pierden dándole fecha, hablando de San Agustín, del otro. No creo que edifica tanto si yo voy directamente al grano, a las escrituras, y trato de hablarlo de una manera lo más sencillo que yo pueda hacerlo. De manera que en Génesis capítulo 1 vemos a Dios que crea los cielos y la tierra, y esa palabra, decimos nosotros que la palabra Dios es Elohim, que está en plural. Esa palabra está en plural, pero plural significa más de uno. En el principio Elohim, Dios, plural, pero note que cuando crea está en singular. ¿Cómo dice? Creó, no dice crearon. Ahí ya en ese versículo tenemos nosotros pruebas contundentes de un Dios trino, de un Dios trinitario. Igual que el hombre. ¿El hombre es qué? El hombre es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ya tenemos, por ahí vamos nosotros. Entonces, luego leemos nosotros en el segundo versículo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y luego vemos nosotros ahí al Espíritu Santo que dice, y el Espíritu de Dios se movía, que esa palabra se movía significa incubando, como cuando una gallina abre sus alas y está protegiendo sus polluelos. La idea de que se movía era que el Espíritu Santo estaba como cubriendo, la tierra estaba en desordenada y vacía, estaba como protegiendo. Algo catastrófico ha pasado en el versículo 2, porque nosotros, al conocer a Dios, sabemos que el Dios que presenta las Escrituras es un Dios que no es el Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Si usted busca la palabra orden en una concordancia, se va a cansar. Orden. ¿Cuántas veces aparece la palabra orden? Dios es el Dios de orden. No podemos nosotros concebir, como nos enseñan a los muchachos en la escuela, ¿verdad? La ciencia. Yo recuerdo estudiando ciencia en la escuela, tanto en high school como en el colegio, y nos hablan, ¿verdad?, de Big Bang Theory, la gran explosión cósmica, muchísimos billones de años atrás, y hubo este cataclismo, y de ese cataclismo se formó este mundo lleno de orden y de perfección. Yo digo a eso, ¡bú! ¡Qué metida! Ya usted sabe de qué. Eso no es cierto. Es como decir que del caos, del desorden, procede el orden. Es como decir que hubo una explosión en
en una imprenta y que todas las letras, las 28 letras del alfabeto en español, cayeron sobre página y cayeron en tal orden que luego salió este libro impreso de 66. Dije, ¿qué tú crees que yo voy a creer? Eso es lo que nos quieren decir a nosotros, que del desorden ha salido el orden. Podemos decir lo que dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La ciencia, como dice Pablo, me gusta lo que dice Pablo, porque Pablo dice la falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia, fíjese, la verdadera ciencia está en consonancia con la Biblia, la verdadera ciencia. Un verdadero científico que analiza las cosas estaría de acuerdo. Y hay muchos científicos que se han convertido a Dios porque ellos han podido descubrir que es imposible ver tanta orden, tanta en las galaxias, en el planeta Tierra, en el mundo animal, vegetal. Bueno, la respuesta es que Dios ha creado los cielos y la tierra. Y como dice la Escritura, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hemos dicho también que debido a esto, yo he determinado traer 3 mensajes de segundos sobre el Espíritu Santo, porque algunos enfatizan al Padre, Jehová, 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 y no dicen muy poco del Hijo. Algunos hablan del Hijo y no hablan del Padre. Y decíamos, y creo que usted estaría de acuerdo, que de las 3 personas, porque son personas, el Espíritu Santo es el que más se ignora, ¿no es cierto, hermano? Se habla muy poco del Espíritu Santo y de las 3 personas, de Dios Padre, Dios Hijo, hay cierto prejuicio, hay como cierto temor, hay cierta aprensión, como que no me hable, como que se sienten algunos incómodos cuando se habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene la misma sustancia que el Padre, que el Hijo. Y nosotros necesitamos, este es el tema de hoy, conociendo el Espíritu Santo, necesitamos conocer más de esa gloriosa persona. Una persona tiene voluntad, una persona tiene entendimiento, una persona habla. El Espíritu Santo en la Biblia dice, habló el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habló en una congregación de Antioquía. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo envié. Entonces el Espíritu Santo habla. Leíamos hace poco, teníamos una clase para los que se van a bautizar el sábado, y hablamos de Felipe el etíope. Dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe, Hechos capítulo 8, y le dijo, acércate al carruaje. El Espíritu Santo de Dios le habló a Felipe. Entonces, el Espíritu Santo habla. En Hechos 5, dice que Ananías y Zafira mintieron. ¿Ha leído eso? Mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le puede mentir. Entonces, el Espíritu Santo imparte gozo, el gozo de la salvación. ¿Qué dijo David? Cuando uno peca? Cuando un creyente, un verdadero creyente peca, el Espíritu Santo le da convicción, porque eso dice la palabra, le da convicción, te convence de pecado. Lo hice mal. Pero qué mal le hablé le hablé tan mal a mi esposo, a mi esposa. No puedo, esto tiene que arreglar, tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Pero le dije algo malo al hermano. El Espíritu Santo te trae convicción, te da convicción. ¿Y qué dijo David cuando Dios usó a Natán? Y fue donde él y le dio la parábola de un hombre que tenía ciertas ovejitas y luego ese hombre que tenía todas esas ovejitas, había otro que tenía una sola, y ese hombre que tenía todas esas ovejas viene, mata y coge la ovejita y le pregunta, ¿y qué tú crees que debe de hacer ese hombre? Y Felipe le dice David, bueno, ese hombre debe matar. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre, ¿sabes? La espada del Espíritu. Y ahí viene, y el Espíritu Santo aguijona nuestro corazón, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en la vida del creyente. Amada iglesia, necesitamos, este es el fin de esta presentación, de estos mensajes, conocer más
al Espíritu Santo, la bendita persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no pudo haberse efectuado la creación del universo. Él estaba ahí, se movía sobre la faz de las aguas, y el poder del Espíritu Santo llevó a cabo, sepárese la tierra seca del mar, y fue así, y fue equidía. Y dijo Dios, sea la luz, lo primero que Dios creó. Y dice, como dice, la luz que alumbra a todo hombre. Y yo argumento en ese pasaje que no fue la luz solar, ni la luz de la luna, sino la luz espiritual, porque luego vemos que usted encuentra que la luz, el sol, la lumbrera mayor y la menor fue creada después. Entonces, y Dios sea la luz. Bueno, Cristo es la luz. Entonces vemos ahí que habla de luz, habla de tiniebla, habla de principio. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, que el verbo estaba co-creando, el Padre estaba diseñando y el Espíritu Santo estaba efectuando. Es decir, que fue una obra trinitaria. El Espíritu Santo participó. Yo sé que leemos en Juan, en Colosenses 1:14 a 16, y por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin él, hablando de Jesucristo. Entendemos eso. Pero que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí también. El Espíritu Santo estaba ahí también, obrando y llevando a cabo la obra de la creación. El Espíritu Santo, la persona gloriosa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible la creación del pueblo de Israel, porque fue cuando el Espíritu Santo obró en el vientre estéril de esa anciana Sara, y ella se reía, ¿verdad? Se reía. Entonces el Espíritu de Dios obró en el vientre, como dice Hebreo, casi muerto, dos ancianos, imposible. Viene el Espíritu Santo y obra. Y por ende, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a los 12 hijos de él. De esos 12 hijos surgen las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel se destaca una, Judá. Génesis 49, cachorro de león. Me gusta esa escritura mesiánica. Hijo mío, de la presa subiste, no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Profecía cumplida. Nosotros estamos aquí hoy congregados, siendo muchos, somos un solo cuerpo, por medio del milagro de que Dios trajo a la existencia al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel. Sin el Espíritu Santo no viene el deseado de todas las naciones, que es Jesucristo. Esa santa doncella quizá tenía 15. Yo no creo que pase 17 años, María, porque en esos tiempos se casaban jóvenes, las jovencitas. Y ella no estaba esperando lo que el encuentronazo que ella iba a tener. Y se le aparece el ángel y le dice, bienaventurada, bienaventurada, y le da una salutación. Y ella se sorprende, ¿qué saludo será este? ¿Y qué dice aquí? Que el Espíritu de Dios te hará sombra, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios, y llamará su nombre. Note, no dice le pondrás por nombre. ¿Ve la diferencia? El nombre del eterno Hijo de Dios fue escogido por el Padre, revelado al ángel y comunicado a María. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará. Bendito sea el Señor. Salvará al hermano Juan, ponga su nombre, y a usted, de nuestros pecados. Y mira que éramos pecadores, y aún somos, pero hay una diferencia, que ahora tenemos a Jesucristo, la sangre, y al Espíritu de Dios, que nos ayuda luchando
con esta enemiga llamada la carne. Es decir, que sin el Espíritu Santo no era posible la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Era imposible. Sin el Espíritu Santo era imposible la formación de la iglesia, sea local, nosotros, o global, de todos los creyentes en la faz de la tierra. Sin el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que le dio vida a ese vientre de María, porque María no podía tener, porque todavía María era imposible tener un hijo sin tener contacto con un hombre, pero fue el Espíritu Santo que hizo el milagro de ovular ese huevo en su vientre, en su ovario, todo lo que le pasa a una mujer cuando está embarazada, con la excepción de que el hombre no puso ahí nada. Ahí que está el milagro de los milagros. Y ese milagro es análogo, va paralelo de la manera que nosotros hemos nacido de nuevo. Mire esto. Génesis 1. La tierra estaba en tres condiciones. ¿Cuáles tres? Desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo estaba el corazón suyo antes que Cristo venga y hizo la obra? Desordenado, vacío y en tinieblas. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 4. Dice, y Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Has leído eso? Tremendo pasaje. Fue quien resplandeció su luz en nuestros corazones por la faz, me encanta esa parte, la faz de Jesucristo. Usted entiende, hermano, de la misma manera que el sol tiene que brillar sobre la hierba seca, tiene que brillar sobre la vegetación para que tenga vida. De la misma manera, el sol que es Cristo, el sol de justicia, alumbró a nuestro corazón de tiniebla. Y dijo Dios, sea la luz sobre ese pecador lleno de tiniebla. Y fue la luz. Y Dios, sea la luz sobre ese joven. Y fue la luz. Y Dios, sea la luz sobre esa anciana. Y fue la luz. Esa luz que alumbra a todo hombre. Es decir, que es importante nosotros conocer el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Yo te voy a dar unos cuantos ejemplos solamente para que conozcamos el Espíritu Santo. En Juan 14, el Espíritu Santo consuela. Vamos a leer ahora Juan 14 y vamos a ver algunas cosas. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Todos estamos ahí, amados. Si alguien está al lado tuyo y no tiene Biblia, dile, acércate, mi hermano, ven, esto es importante, léelo, es la palabra de Dios. Tenemos que ser reverentes y amar la palabra de Dios. Acércate, acércate. Dice aquí, si me amáis, esto es Jesús hablando, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, paracleto. Consolador significa uno que viene al lado de uno para ayudarle, un consolador. Paracleto. Mira el propósito. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Espíritu Santo está con ¿quiénes? Con los creyentes. ¿Cuándo? Los domingos, los sábados, los lunes. ¿No lo dice Jesús en Mateo 28? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Ya yo no canto, desciende aquí, ven Espíritu Santo, ven. Yo no canto esos coritos. Ya yo no canto eso, yo lo cantaba, pero cuando viene el entendimiento, las cosas de niño hay que echarle a un lado. Yo no voy a decir, ven. Es decir, o sea, su mamá está en la puerta, toca la puerta, le abre la puerta y está al lado suyo. Mamá, entra, yo estoy aquí. Pero entra, ven, que te voy a hacer un cafecito. Pero yo entré, ¿tú me estás viendo? ¿Qué te pasa? Bueno, el Espíritu Santo está con la iglesia más de 2000 años. Ahora, necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo más a Él. Necesitamos tener más intimidad con Él, conocer a esa persona, saber lo que Él hace, saber. Yo he estado en esta semana, yo he estado más hablando y comunicando y orando y pidiendo al Espíritu Santo con nosotros, por todos nosotros. Estar más consciente y orar en términos, decir, Espíritu Santo, mira, esta vida que no la veo hace días, esta hermana, esto, mira, mi familia allí, orando y pidiendo al Espíritu Santo. Dios es honrado
porque el Espíritu Santo es Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo con el poder del... Ahí está. Entonces aquí viene y dice, ¿cómo es llamado el Espíritu Santo? Es llamado Consolador. Lo ve, versículo 14. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo? Espíritu de verdad. Míralo ahí. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cómo es que el Espíritu revela la verdad? ¿De qué manera es que recibimos la verdad? Dice Cristo que el Espíritu Santo tomará de lo mío. ¿Ha leído eso? Toma de lo de Cristo, que es la cabeza. Piensa en un cuerpo ahora. El Espíritu Santo, en Cristo mora toda la plenitud del Espíritu. En Él está el Espíritu en su plenitud. Nosotros nos da con medida, pero a Él lo tiene completo. Él tiene el package completo. Jesucristo tiene todo el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos del Espíritu de Dios. Nos da de su plenitud, tomamos todo. Él tiene la plenitud de su plenitud. Tomamos todo. Entonces aquí dice entonces que el Espíritu Santo toma de lo de Cristo y os revelará. Le voy a dar un ejemplo. Gracias, Padre. Recuerda cuando Cristo le dijo, cuando ustedes sean arrestados por causa de mi nombre, no se preocupen lo que ustedes van a decir en ese momento. Porque en ese momento os dará palabra. ¿Quién le dará la palabra? Y os recordará lo que tienen que decir en ese mismo momento. ¿Quién es que hace eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Mire, por ejemplo, Pedro. Pedro lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Y lo azotaron. Y a Pablo dijo, bueno, es más, juzguen ustedes que a quién es justo, obedecer a Dios o a los hombres. Mire que ustedes no, después que le dieron una tremenda pela, que no prediquen, el otro día estaban en el templo predicando en el lugar más peligroso. El Espíritu Santo da osadía. Entonces dice aquí, dice el Espíritu de verdad, versículo 17, el cual el mundo no puede recibir. Una persona que no es creyente, que no hable del Espíritu Santo, que no menciona el Espíritu Santo porque no lo tiene. Dice, el mundo no puede recibir. Okay. Dice aquí, porque no lo ve. No lo ve. No que lo ve físicamente, lo ve de una manera espiritual. Por ejemplo, yo no he visto el Espíritu Santo. Yo sé que él es una realidad. Usted ha visto el viento, ¿verdad? ¿Sabe por dónde viene el viento? O sea, ¿quién sabe por dónde viene el viento? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde va? ¿Qué dice Jesús con relación a eso? Jesús dice que sin el Espíritu Santo es imposible la regeneración de un corazón duro como una piedra. El corazón del hombre es como una piedra, duro el corazón del hombre. Y Jesucristo dijo, Él dice, primeramente, Él dice a Jeremías, no es mi palabra. ¿Cómo qué? Como martillo que quebranta la peña. El Espíritu Santo es como un martillo que quebranta. Mire, querido hermano, no te desanimes. Porque una familia tuya no es salva. Yo sé, duro. Ay, pero es que es tan duro. Ese hermano mío, cuántas veces le he predicado y nada pasa. Yo le prediqué a mi mamá por 15, 17 años como una piedra, como un coco duro. ¿Y qué pasó? La oración, Dios se olvidó de ella. ¿Cuánto le predicó el pastor? ¿Cuánto le prediqué yo? ¿Cuánta Biblia le di? Se la dediqué. Leí una Biblia buena. Le regalé el libro. Nada, nada. Y va a Puerto Rico. Y en una campaña ya viene con una Biblia en el aeropuerto. Y ustedes recuerdan en el Kennedy que había un cristal así, yo no sé cuál, los que son más de más edad, que la gente tocaba, los dominicanos, estoy aquí, mira. Y yo también estaba ahí dándole, y cuando yo veo a la viejita con una Biblia en la mano, yo veo que ella viene con una Biblia. Testimonio. Y esto yo te digo para que te motive. Sigue orando, orando, orando. Dice, mira, que hay que, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando y sigue orando, sigue orando. Como decía el pastor, orando y con el mazo dando. No te rindas, sigue orando, sigue orando. Señor, en tus manos la encomiendo. Y cuando yo menos esperaba, ella se convierte a Dios. Pero se convierte, que se convierte, se convierte. Y ella no venía a la iglesia nuestra porque nosotros no teníamos suficiente culto, porque ella quería 5 cultos a la semana y era imposible. Ella estaba en otra iglesia. Ella visitaba, estaba con nosotros. Pero ella iba a una iglesia cerca, en Gran Concourse, donde ella vivía, y ahí ella se vio al Señor.
¿verdad? Y está con el Señor ya hace 17 años, que ya está con el Señor. 18 años ya, para 18. El Espíritu Santo es que quebranta los corazones. El Espíritu Santo es que salva. Sin el Espíritu Santo, sin la intervención del Espíritu Santo es imposible la regeneración. Dar fe, la conversión, el convertirse. No eres tú que va a convertir a la persona. Pero yo le explico, quizás que yo los digo bien, que yo mira. No, es que eres tú, el Espíritu de Dios que va a obrar. Es que el Espíritu, ese es su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es tomar y aplicar el Evangelio. Entonces dice aquí, mire esto, hermano. Dice el versículo 18, no lo voy a dejar huérfano. Ellos se sentían, piensen ustedes, hermanos, el Señor con ellos, 3 años con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos, iban a pescar juntos, los reprendía, le enseñaba, y de repente el Señor le dice que era necesario regresar al Padre. Ellos estaban enlutados, su corazón está triste, y él les dice, miren, no os dejaré huérfano. Mire esto, hermano, vendré a vosotros. Entonces, ¿qué? ¿Cómo que viene Cristo? No son coiguales, no son consustanciales. ¿Hay alguna diferencia? Dice, vendré a vosotros. ¿En qué? En la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más ventaja era? ¿Que Cristo permaneciese o que Cristo ascendiese a la diestra del Padre? Era para ellos, según ellos miraban, puro egoísmo. Ah, qué bueno, el Señor está con nosotros. El apóstol Juan recostado ahí del pecho de él. Y nosotros que están y los otros discípulos que aman al Señor no querían estar con el Señor. Eso es puro egoísmo. Pero ahora eso se acabó, porque ahora viene el Espíritu Santo y está en cada iglesia, en cada creyente, en cada persona. Y el Espíritu Santo ahora mismo, hermano, está en toda la faz de la tierra. No hay un rincón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, lo que tú piensas, lo que dice. Es un engaño pensar que uno puede engañar a Dios. No, todo lo conoce, todo lo sabe. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña. 2 Corintios 3:17 dice que el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu Santo llena el corazón del creyente con el amor de Dios. En Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre vuestro corazón por el Espíritu. Le oramos en estos momentos a Dios que por su Espíritu derrame su amor sobre nuestras vidas. Derrame más de su amor. Me gusta esa expresión, que nos bautice con su amor. Que nos bautice. Tenemos manera que vamos a bautizar, que nos sumerja en el amor de Dios, porque el que ama a Dios ama también a su hermano. Dice aquí, dice que el Espíritu Santo, esto sí me gusta, Romanos 8, cuánta lucha para orar, cuánta lucha en la parte devocional para orar. Y uno se arrodilla, o se queda de pie, o se sienta en la cama, o se sienta en una silla, como sea. Y usted quiere orar y no le sale palabra, no le sale palabra. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Bendito sea Dios por el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Y yo sé lo que es esto, hermano, y usted también. Usted le sale como un gemir. Y usted quiere decir algo y no le sale palabra. ¿Cuántos saben que estoy hablando? Amén. Solamente 4. Todo aquí sabemos que la palabra no sale y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mire cómo, con gemidos, ahí está, indecibles. Gemidos que usted no puede interpretar, ni yo tampoco, pero el Espíritu Santo conoce lo que está por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Hasta qué? Hasta aún lo profundo. No hay una profundidad que el Espíritu de Dios no conoce. Todo lo escudriña y lo deja saber. El Espíritu Santo de Dios, es por medio del Espíritu Santo que mantenemos la comunión, es por medio del Espíritu Santo que servimos a Dios, es por medio del Espíritu Santo que los apóstoles predicaron la palabra, es por medio del Espíritu Santo que las vidas vienen a Jesucristo. Ahora, voy a esta otra parte.
En la Biblia nosotros encontramos diferentes maneras. Dios quiere hacernos nosotros entender. Él sabe que es una persona invisible. Dios sabe que nuestro conocimiento es limitado. Todos los teólogos juntos tienen un conocimiento quizás de este tamaño o menos de lo que es quién es la persona del Espíritu Santo, porque es inagotable. Es una fuente incalzable. Yo quiero darte algunos ejemplos. En la Biblia, el Espíritu Santo aparece con el símbolo de paloma. ¿Lo han leído, verdad? El Espíritu Santo, cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo viene como paloma. Eso está en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, y de repente aparecieron repartidas como lengua de fuego y un viento recio que llenaba la casa allá en Hechos 2, y el Espíritu Santo como un viento recio. El Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego, lenguas de fuego. El Espíritu Santo es Juan 7:37. Juan 7:37. ¿Cuántos recuerdan? Y en el gran día de la... A mí me encanta esa película. Y en el gran día de la fiesta, los discípulos le preguntaban, ¿cuándo vas a subir a la fiesta? Y él callado. Mi hora todavía no ha llegado. Eso me gusta a mí. ¿Cuándo vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? Están preguntando por ahí. Y los discípulos se fueron. Y él se quedó, aparentemente. Y luego, en el último y gran día de la fiesta, ahí está. ¿Usted ve, hermano? El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. El tiempo, el de Dios. Y en el gran día de la fiesta, Jesús se pone de pies y a gran voz dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Ríos de aguas de vida correrán por su ser. ¿Y qué dice luego? Esto decía, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es ríos de aguas de vida. Ríos de aguas de vida. Usted debe tener ese ríos de agua de vida en todo su ser. El Espíritu Santo es aquel que nos ha sellado, el sello. El Espíritu Santo es como una vestidura. El Espíritu Santo, dice Efesios 1:22, que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sabe lo que es arra? Un anticipo. Yo quiero explicárselo. A mí me gusta explicar las cosas para que se entienda. Si yo digo arra y no lo explico, quizá muchos lo entienden. El ejemplo es este. Dos personas se conocen, se enamoran y se van a casar. Entonces él viene y le da una sortija de compromiso. ¿Qué anticipa la sortija de compromiso? Prepárate que viene la boda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo Dios nos ha dado las arras del Espíritu, diciendo que como el compromiso, prepárate, novia, que va a llegar el día, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Entonces, el Espíritu Santo. Y hay muchas más. Pero ahora yo quiero ir a Isaías 40. Yo quiero ver este pasaje extraordinario sobre lo que dice el Espíritu de Dios en la obra de la creación. Esta escritura sí la quiero leer con ustedes, partiendo del versículo 12, Isaías. Vamos a orear Isaías capítulo 12. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se revelaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y ya que Dios me lo trae a mente, déjame mencionárselo ahora mismo, antes de ir a Isaías 40. Porque esto tiene una gran enseñanza. ¿Ustedes recuerdan cuando Noé estaba en el arca? ¿Verdad? Llovió por 40 días y 40 noches. Entonces él toma un primer animal, creo que era un cuervo, y lo lanza porque quería saber si ya él podía ir a tierra seca. Pero mira aquí, el que tenga sabiduría va a captar algo muy importante. ¿Y qué acontece? Llega el momento que alrededor del arca, ¿qué había?
cadáveres por todas partes. Cadáveres. Los hombres habían perecido, inflados, muertos, los animales, todo. Ahora, un cuervo es un animal de rapiña. Se alimenta, vive muy feliz. ¿Y qué hace qué hace un cuervo? Se pone encima de un elefante y comienza a picar y ahí se queda toda la noche. Y se queda ahí y sigue. Pero ¿qué fue lo próximo que él tomó? Una paloma, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Y coge la palomita y la lanza. ¿Qué pasó con la palomita? No encontró. ¿Y por qué la palomita no se tiró encima de un elefante? Porque es una ave pura. ¿Qué está enseñando el Espíritu Santo? Es un símbolo, pero aún más todavía. Dice que la palomita dio vueltas y vueltas y regresa. La coge él. Pasó 7 días. Las aguas continuaban decreciendo y luego vuelve y toma la palomita y la lanza. Y luego regresa la palomita. ¿Y qué tenía en el pico? ¿Qué tenía en el pico? Yo quiero que diga lo que es. Ah, ahí está. ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que se saca del olivo? ¿Y de qué símbolo el Espíritu Santo? Ahora, ahí está todo. Pero lo que dice después es lo que a mí me impactó. Y yo había leído eso por décadas. Mira lo que dice. Entonces, supo Noé que ya estaba la tierra suficientemente seca, porque si ya había florecido un olivo y el animal y la avecita venía ahí. ¿Y qué dice Juan? Que es el Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y te dará entendimiento, conocimiento. De alguna manera, ahí, en ese versículo, con el símbolo de la paloma, el Espíritu Santo no es una paloma, con el símbolo del olivo, que es símbolo del aceite. Recuerdan los candelabros en el libro de Zacarías, los 7 candelabros con olivo. Y dice, estos son los 7 espíritus. ¿Recuerdan eso? Los 7 espíritus. Entonces, todo esto tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo no estaba en todos los creyentes. O sea, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera. Tenían que arrepentirse, pero el Espíritu Santo no venía sobre ellos como lo está ahora acá. El Espíritu Santo venía sobre los reyes, profetas y sacerdotes. Eran casos especiales. Venía sobre Sansón. Y el Espíritu de Dios le llenaba. No, yo no creo que... Sería un error pensar, yo sé que lo ponen en la película Sansón y lo pone un hombre ahí, ¿verdad? La película Sansón, bien músculo. Yo no creo que Sansón tenía que tener músculo porque era como el Espíritu de Dios que iba a derrumbarlo. Y el Espíritu de Dios no necesita músculo para hacerlo, sí o sí. El Espíritu de Dios necesita músculo para hacer la obra de... ¿Usted está entendiendo, hermano? El entendimiento. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios venía, hacia... Y de la misma manera, nosotros en nuestro respectivo ministerio, uno no tiene que afanarse mucho, porque el Espíritu de Dios es que le dará la gracia a uno. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no sigue adelante. Sin el Espíritu Santo no podemos predicar con claridad, con convicción, con unción, con entendimiento. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda. Nos ayuda en nuestro respectivo ministerio. Esto hablaremos cuando hablemos de los dones. Pero por ahora esto. Ahora, mire aquí en Isaías 40. Mire esto. Versículo 12. Esta pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palma. Mire esto. Ponga sus 3 dedos, hermano. Mire esto, 3. Con 3 dedos. Aleluya. Junto al polvo de la tierra. Usted sabe, hermano, Dios no tiene mano, pero Dios lo que quiere es que entendamos. Él está diciendo, Dios no tiene mano. Está diciendo que es imposible que con 3 dedos, mira, yo trato de coger ahora mismo así este vaso, con estos 3 dedos se me va a caer.
Yo necesito la mano completa. Pero Dios no, está diciendo, Él es tan poderoso que solamente necesita 3 dedos. Y pesó, juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Dios conoce cuánto pesa el monte Everett. Dios conoce el monte más alto en la República Dominicana, el Pico Duarte, ¿no es? Pico Duarte, ¿no? Sí. Pico Duarte, ¿no? Sí. Ajá. El Pico Duarte, ¿Dios sabe cuánto pesa? De Himalaya, todas las montañas, Dios conoce todo esto. Aquí viene, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó? Nadie puede enseñarle. O le aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Ay, bendito sea Dios. O sea, cuando usted va hacia un cubo y le quedan las gotitas, unas cuantas gotitas, para él las naciones, Rusia, la gran potencia, China, de veras, Estados Unidos, la gran potencia, ¿o sí? Como son gotitas de agua para él. El único grande es nuestro Dios, hermano. Manada pequeña, no temas. No importa lo que tú veas en las noticias, no importa lo que usted vea que está pasando, todo Dios lo tiene trazado. Todo, a Dios nada lo toma de sorpresa. ¿Ok? ¿Quién fue que le dio el poder? Por ejemplo, en el libro de los jueces, creo que eran 12, si mal no recuerdo, entre ellas una mujer llamada Débora. En ese periodo, 400 años antes de la monarquía del reinado de Saúl, David y Salomón, hubo el periodo de los jueces. Jefté, Sansón, Gedeón, Débora, 12. Y cada uno de ellos, el pueblo estaba en decadencia espiritual. Hay una expresión que aparece 3 veces. ¿Qué era? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor. Cada uno. Y en ese periodo el pueblo estaba en opresión y en decadencia, y Dios levantaba a un Gedeón, a un Jefté, a Débora en el capítulo 5 y 6, el cántico de Débora. Levantaba, pero ¿de qué manera el Espíritu de Dios venía sobre Jefté, sobre Gedeón, por ejemplo? ¿Usted recuerda a Gedeón? ¿Cuál fue el problema de Gedeón en asunto de sumar? Que él miraba en el campamento que habían, mire, eran como langostas, todo tirado, y ellos venían, ellos sembraban, ¿verdad? Sembraban los frutos y venían esos enemigos, arrasaban con toda la comida. Israel estaba empobreciendo y clamaban a Dios, y Dios le levantaba. La palabra era gobernador, gobernante, porque el juez, si usted piensa en un juez de la corte, esa imagen quítese de la mente porque no es así. Eran gobernantes, hombres sencillos del medio del pueblo, lo levantaba, lo llenaba del Espíritu por ese tiempo y le traía liberación al pueblo de Israel. Cuando llegó el momento de actuar, Gedeón dice, ¿cuántos hombres hay, Gedeón? Gedeón, bueno, déjame sumar, ajá. Ahí, okay, 32,000. Y Dios le dice, ¿sabe una cosa? Hay mucha gente, son muchos. Ellos tenían 4 veces más. ¿Usted está entendiendo, hermano? La enseñanza que el Espíritu Santo quiere enseñar no es, ¿cuál es? No es con espada, no es con ejército, dice el Señor Jehová, sino con su Espíritu. Es con el Espíritu de Dios. Entonces, dice, hay mucho, es más, llévalo a las aguas. Es más, primeramente, vamos a ver. El que tenga miedo, no hay problema, no lo vamos a llevar cobarde, váyase para la casa. Un ejército salieron corriendo. Salieron corriendo. Una gran. ¿Cuánto hay? 22,000, todavía hay mucha gente.
Y luego viene que lleva las aguas y comienza la prueba. Lamer el agua. Entonces, ¿cuál es la prueba? Él quería saber quién podía hacer esto, ¿verdad? Podía básicamente tirarse así de rodillas así el agua. Tenía la espada acá. Mira cómo tú no necesitas echar la cara para abajo. Tú puedes hacer así, mira. Y está en vigilancia. Y yo digo, el que yo te diga, sepáramelo. Ese que está mirando, entretenido, ese le va a cortar la cabeza. Eso no sirve. Saca así. Fuerte. Dios es tan real. Por eso que tenemos que enamorarnos de Dios cada día, porque es un Dios tan grande, tan sabio, como lo que Él hace, la forma que lo hace, lo que Él dice, cómo lo dice, que uno tiene que darse. Yo me quedo asombrado todos los días. Yo voy a Long Island todos los días y yo me inicié a la escuela y yo espero, y yo me pongo a contemplar la naturaleza y adorar a Dios en ese tiempo. Me encanta ver las aves como lo que hacen. Y allá en Queens no hay cardinales, esas aves cardinales y blue jay. Digo, pero está tan cerca. Se quedan porque es una isla, Long Island es una isla, y entonces parece que son... Y yo me quedo maravillado. Digo, ¿y qué es lo que le enseña esa ave que se quede acá? ¿Y por qué no se va para Queens, que está solamente a 12 millas? No, yo sé por qué hay. Porque Dios le dijo, aquí está tu territorio. Una maravilla, ¿verdad? Y cómo haciendo un nido. Al lado de mi casa hay una planta así, cuando uno tiene la entrada, y a unos árboles grandes, y una ave le ocurrió un día hacer un nido al lado. Y yo digo, ¿pero por qué? Yo decía en mi mente, digo, ¿por qué esa ave hizo ese nido ahí al lado? Yo no sé. Yo pensaba en mi mente, digo, yo estoy pensando que ese tipo de ave le gusta hacer su nido en un arbusto pequeño, mientras otra ave que la hacen, esa era una... Y yo miraba, y la miraba ahí echada, ¿verdad? Con su pollo, estaba ahí. Todo ese tiempo. No te maravillas, hermano. Detente un momento y contempla la gloria de Dios en la naturaleza. La gente se va... esos pájaros por ahí que me molestan. Oye, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Alaba a Dios por la creación de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre? Aún los creyentes han perdido el sentido de asombro, ¿verdad? Como dijo alguien, vete al Grand Canyon y adora. ¿Entiendes el Grand Canyon? ¿Cómo es que tú? ¿De dónde vino esto? Esto fue simplemente, ¿de dónde vino esta maravilla, esta gloria? Llegando a la recta final, mire esto, hermano. Entonces, en el periodo de los jueces, usted recuerda cuando estoy dando un ejemplo, cómo el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento. Usted recuerda cuando, esto a mí me gusta mucho, los hermanos que estudiaron conmigo en el tabernáculo saben esto. Ya el miércoles continuaré con Cristología, todos están invitados. Terminamos el tabernáculo la semana pasada. Pero mire esto acá, hermanos, yo le decía a los hermanos que de qué manera ellos pudieron diseñar el tabernáculo. El tabernáculo, esa pieza de donde la primera morada de Dios en el desierto. Leí los otros días que eran como 3 millones. Yo digo a los hermanos que era 1 millón, 2, pero dice otro que son 3 millones. Eran muchas personas que habían salido. El punto es que Dios le envía a Moisés que haga un tabernáculo. Y yo le decía a los estudiantes que esas son preguntas que yo me hago, y mi reflexión, y luego yo se lo digo a los hermanos para que ellos piensen conmigo. Y yo decía, ¿cómo es que Moisés no tiene una cámara? No tiene nada, él simplemente va al monte, dura 40 días y 40 noches, y Dios le muestra a él, a Moisés, le muestra un diseño de un tabernáculo. Y luego él desciende del tabernáculo y él tiene que dar instrucciones de cómo van a hacer el tabernáculo. Pero oye, él no tenía ahí un mecanógrafo, una secretaria, él está con Dios allá, solo ahí. ¿De qué manera? Respuesta, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermano, es la única respuesta. Entonces, de alguna manera tuvo una mente, yo diría una mente, usted lo dice, una mente fotográfica, que una persona ve algo y de repente puede describírtelo con todos los detalles. Hay personas así, te pueden describir las cosas, es una cosa increíble. Bueno,
el Espíritu de Dios le dio a Moisés esa habilidad, pero no solamente eso. Y le dice, y harás el arca del pacto de madera de acacia, cubierta de oro, y le pondrás el propiciatorio, y tendrás 2 alas, y serán de esta dimensión, y de esta dimensión, y de otra dimensión. ¿Está escuchando, Moisés? Y luego casi no termina, y harás en el lugar santo una cortina de púrpura, de rojo, de azul, y dentro del lugar santo harás el altar de incienso, el candelabro de oro y la mesa de la proposición. Y le dice las medidas, el tamaño de toda. ¿Usted cree que usted se va a acordar de eso? ¿Usted cree que usted se va a acordar? Yo no me acordaría ni lo primero que me dijo. Y no solamente eso, y luego lo saca y le dice, y harás una fuente de bronce. Y harás, después de la fuente de bronce, le dice las dimensiones, y harás el altar de incienso. Y mire la sabiduría, digo, esto es como dice en inglés, blows you away. Eso te explota la mente. ¿A quién se le ocurre hacer un altar para quemar animales con madera? ¿A quién? Al Dios sabio, que deja la sabiduría del hombre en la nada. Toma madera de acacia, ¿y qué le dice? Y la vas a forrar. La vas a forrar de cobre, la vas a forrar de un metal. ¿Pero por qué, Señor? Si por eso no tiene sentido. Cállate, yo soy Dios, tú eres un estudiante. ¿Sabes que a veces nosotros queremos argumentar con Dios? Ay, ¿por qué será que Dios no hace esto así? Tú no eres Dios, tú crees que tú sabes más que Dios. Y nosotros tendemos a eso, ¿verdad? Y necesitamos que el Espíritu Santo dé entendimiento. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, porque el bronce es símbolo del juicio y la madera es símbolo de humanidad. ¿Y qué significa? Cristo muriendo, el juicio sobre el árbol. Eso es lo que significa eso, elementalmente. Tiene su significado. Todo Dios. Y tendrá 60 columnas. Y las 60 columnas serán de este tamaño y de este tamaño. Y dice, wow, Dios mío, ¿cómo va a ser todo esto? Oh, le dice, yo he escogido de 2 tribus a Oholiab y a Basamei. ¿Se acuerdan? A estos 2 varones. Mira lo que dice, los he llenado de mi espíritu. Los he llenado de mi espíritu para que inventen diseño. Entonces, pero ellos no lo vieron, fue Moisés que lo vio. ¿Usted está entendiendo, hermano? El Espíritu de Dios que le reveló eso a Moisés allá. Ahora, el mismo Espíritu le revela. Y cuando ellos comienzan a hacer, y Moisés estaba inspeccionando, y ellos eran hombres con esa habilidad manual, carpintero, artesano, y comienzan a hacer, digamos, la pieza más preciosa, el arca que fue la primera. Y comienzan a hacerlo. Y Jehová dijo, y será, y le está repitiendo. Y ellos vienen y miden, ok, está bien. Es un poquito torcido aquí, enderécelo aquí. Esto tiene que ser perfecto. Ok, ya está bien. Y luego vienen y miden y hacen todas las cosas. Y cuando Moisés lo vio, hizo así, mire. Yes. ¿Sabe cómo yo digo cuándo fue el yes? Porque Dios derramó su espíritu. Mire esto, hermano. Dice, a los 6 meses, esos 2 varones, llenos del Espíritu Santo, y yo me hago esta pregunta, amado hermano. Si el Espíritu Santo tuvo que venir sobre esos hombres para habilitarlo, para tallar madera, ¿cuánto más necesita usted y yo al Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos? En nuestras vidas necesitamos más y más del bendito Espíritu de Dios para aconsejar, para hablar, para predicar, para enseñar, para amar, para perdonar. Para todo eso necesitamos del Espíritu de Dios, conocerlo más. Entonces, ¿cómo sabemos? 6 meses duraron ellos para hacer el tabernáculo. 6 meses. ¿Cómo sabemos? Aquí viene la prueba. Era el tabernáculo
para el pueblo o era el tabernáculo para Dios a favor del pueblo? Para Dios a favor del pueblo. Ok, le voy a dar un ejemplo. Usted manda a hacer una casa. Ok, manda a hacer una casa o compra hacer una casa. ¿Quiénes son las primeras personas que van a esa casa? ¿Quiénes son? Usted y su familia. Vienen después, luego, los amigos, ¿verdad? Ok, ahora ellos hacen el tabernáculo. Está todo terminado. Por 6 meses Moisés entraba y salía. Caminaban para acá, caminaban para allá. Llegó el momento. Luego dice, Éxodo 40, no lo recuerdo, la nube, la Shekinah de Jehová, viene ahora, la idea es, ahora viene el dueño de la casa a entrar a su casa. ¿Están entendiendo? Ahora viene el dueño a entrar a su casa. Y viene, y el Espíritu de Dios, la Shekinah de Jehová viene encima y se posa y entra, por así decirlo. ¿Dónde entró? Al lugar santísimo. Es decir, como quien dice, el dueño viene ahora con la llave, ¿verdad? Y él entra y hace acto de presencia. ¿Y qué pasa cuando Dios hace de presencia? Mira lo que dice. Y los sacerdotes no podían ministrar por causa de que la gloria de Dios había llenado el tabernáculo. Porque la casa es para Dios. ¿No sabéis, iglesia, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que Él nos anhela celosamente este cuerpo. Yo no puedo endrogar este cuerpo. Yo no puedo echarle cigarrillo a este cuerpo. Yo no puedo maltratar a este cuerpo. Yo no puedo hacer nada que anteriormente lo hacíamos. Somos templo del Espíritu Santo y este cuerpo es para servir a Dios, hermano. Tu mente, tu intelecto para servir a Dios. Tu inteligencia para servir a Dios. Todo lo que nosotros tenemos es para darle gloria a Dios. Y dice, luego Salomón finalmente David le entrega los planos y Salomón hace el templo de Salomón. Y usted luego lee en Crónicas y Reyes. Usted lee lo mismo. Y la Shekinah, la gloria de Dios, la que estaba en el tabernáculo. La que estaba en el tabernáculo. Ahora viene, 1000 años después. Y ahora viene a morar, el mismo Dios, a morar ahí con el pueblo. Y dice, y los sacerdotes, lo mismo, los sacerdotes no podían ministrar a causa de que la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿A quiénes le pertenecemos? A Cristo. Usted no pertenece, digamos, usted no pertenece a una institución humana. Usted no pertenece a un grupito de hermanos, no. Usted es parte del cuerpo de la novia del Cordero. Usted es parte de ese cuerpo. Y debemos nosotros proceder, actuar, vivir a la luz de ese conocimiento. Voy a terminar con esto, hermano. Mire acá. Quiero ir aquí a Hebreos capítulo 8. Quiero leer este pasaje para que usted vea esto último. Y si Dios nos permite, pues, si Él concede ese día, en su misericordia, pues, continuamos. Hebreos capítulo 8. Voy a leer el versículo 8 en adelante, Hebreos 8. Está hablando aquí de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto vino por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que anteriormente las tablas, los mandamientos de Dios fueron escritos en el Sinaí, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ustedes saben que algo que se sorprenden algunos, pero aparte de los 10 mandamientos, había 603 estatutos y decretos. Si mal no recuerdo, no, 613. Alguien me corrige. 613 creo que era. Aparte, escuche bien, aparte de los 10 mandamientos, entonces, 613, tú tenías leyes sobre esto, leyes de dieta, leyes de esto, animales inmundos, animales que no se comen, esto y lo otro. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, ahí está. Ahora, mira lo que pasa ahora. Cristo va al Gólgota, consumado, exterminado está. El velo del templo es rasgado.
y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndole dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire quién fue que los sacó. Porque ellos, mire esto, no permanecieron en mi pacto. Ellos se rebelaron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, aquí viene la diferencia ahora. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, aquí viene, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicios a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto en la sangre de Cristo, por medio del Espíritu, ha dado por viejo el primero del Antiguo Testamento. Era importante, pero ya eso tuvo su lugar. Ahora estamos en el nuevo pacto, en la sangre y en el Espíritu. Y dice, y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Y luego viene, ahí viene luego el nuevo pacto, y usted va a entender ahí, habla del tabernáculo terrenal, no voy a entrar en eso ahora. El tabernáculo terrenal, haciendo una comparación entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo ahora, el tabernáculo de David, que viene siendo Jesucristo. Todo esto es logrado por medio del Espíritu Santo. Cuán importante es, amados hermanos, conocer cada día más al Espíritu Santo. Que sea Dios glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que tú obres en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, revelación, y que podamos conocer más y más al bendito Consolador. Espíritu Santo de Dios, ven a tu presencia cada día más real en nuestras vidas. Enséñanos, Espíritu de Dios, corrígenos, que podamos, Señor, ser guiados a toda verdad, a toda justicia, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos manifestar no solamente los dones, sino el fruto del Espíritu Santo. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, grandemente. Grato de verles a todos.